Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de las funciones promedio sí, contar sí y sumar sí. Para eso vamos a trabajar o vamos a demostrarlo en este ejercicio donde vamos a poner en práctica estas tres funciones que son muy sencillas y muy fáciles de manejar. Lo primero que tenemos que entender de las funciones promedio sí, sumar sí y contar sí es que son una extensión de las funciones básicas igual promedio, igual suma, igual contar o igual contará. Tenemos entendido y claro que con suma yo puedo sumar un rango de un conjunto de celdas. Que si pongo igual suma, doble clic a suma, selecciono las celdas y me suma el contenido de ellas. Con promedio pasa igual, igual promedio, doble clic a promedio, selecciono un conjunto de celdas y me saca el promedio de eso. Y que con contará, pongo igual contará, doble clic a contará, selecciono las celdas y me cuenta celdas. ¿Qué sucede en el caso de que de pronto necesitemos sumar no todo o promediar no todo lo de un rango, sino que a través de un filtro o a través de una palabra clave nos indiquen a nosotros una condición? Vamos a ver este ejercicio y por ejemplo me dice cuántos son los sueldos mayores a 5.000, cuántos empleados son solo de Cartago, cuál es la suma de la empresa en el área de financiero. Pues bien, eso viene siendo un filtro. Y pues resulta que sí podemos sumar, contar, promediar a través de una palabra clave o un número o una condicional. Una condición que puede ser un mayor o menor o igual a algo. Estas funciones trabajan entonces con un criterio y vamos a entender entonces cómo manejan. De pronto yo puedo decir, ¿cuántos empleados hay solo de Cartago? Yo podría tener los empleados de aquí haciendo un conteo de todas estas celdas con la función contará, me dará 14 empleados. Pero ¿cuántos de esos empleados son de Cartago? Esa es la condicional. Entonces para eso utilizamos las funciones punto sí. ¿Cuántos empleados son de Cartago? Bueno, vamos a ver cómo se activa esta. Le damos igual contar punto sí, activamos la condicional o la función contar punto sí y abrimos la ventana de argumentos. Ya conocemos este espacio, la ventana de argumentos nos permite ver qué criterios tenemos que utilizar. Nos pide dos condiciones, el criterio y el rango. ¿Qué es el criterio? El criterio es esa palabra o esa condición numérica con la que voy a filtrar la información. En este caso, ¿cuántos empleados son de Cartago? Ese filtro, ese criterio, en este caso, es la palabra Cartago. Y la voy a copiar acá. Luego me va a preguntar para la función contar si, criterio Cartago, ¿cuál es el rango? ¿Qué me dice con respecto al rango? Bueno, ¿en dónde encuentro esta palabra Cartago? Pues resulta que de toda la tabla o matriz, Cartago está en la columna F. Y entonces le decimos, por favor, cuénteme todas las palabras que hay de Cartago en esta columna. De antemano me dice que hay 5 Cartagos, vamos a ver si es cierto, y me tira la condición de que hay 5. Probemos a ver si es cierto. De pronto la segunda condición aquí o celda esta es Heredia, voy a ponerle Cartago, y tendría que cambiar a 6 y nos está cambiando a 6. Volvemos a poner Heredia y nos está poniendo 5. ¿Cuántos sueldos mayores a 5.000 hay? Para eso usamos también cuántos sueldos son, pues la función es contar sí. Entonces ponemos igual contar punto sí, doble clic a contar punto sí, abrimos el FX y activamos el criterio y el rango. Siempre acostumbrémonos obviamente a poner el criterio. Sueldos mayores a 5.000. Puede ser una palabra, una frase o un número bajo las condicionales de los operadores mayor, menor o igual. Y en este caso me dice mayores a 5.000. El símbolo mayor precedido por 5.000. ¿Dónde quiere que busque sueldos mayores a 5.000? ¿En qué rango? En el rango de los sueldos. Aquí los tenemos y le damos aceptar. Entonces en este caso me dice que hay 3 sueldos mayores a 5.000. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3. Y nos está trabajando bien. Súmeme los sueldos de financiero. Ok. Ahora aquí es una suma de sumar punto sí. ¿Por qué? Porque tiene un filtro. ¿Cómo yo determino cuándo usar suma normal y sumar punto sí? Porque de pronto suma normal me diría súmeme los sueldos. Sáqueme el promedio si fuera por la función promedio.
pero acá me está indicando, súmeme los sueldos, solo del área de financiero del departamento de financiero. Para eso usamos la condición o la función igual sumar.si. Le damos a sumar.si, abrimos el fx y promedio y sumar.si me trae tres argumentos que llenar. ¿Quién es el criterio? Bueno, el criterio es súmeme los sueldos de financiero. El criterio o el filtro es financiero. El rango número 1, en donde encuentro la palabra financiera o la palabra financiero. Me quedo viendo la matriz y aquí hay una condición de financiero. La palabra aquí del criterio debe ser escrita tal y como se ve en el rango que la estamos buscando. Por ejemplo, vean que capacitación aquí no tiene tilde o administración no tiene tilde y se me pidieran buscar a través de ese filtro, yo no podría tildarlas. ¿Por qué? Porque en la condición del rango no están tildadas. La ortografía se debe respetar tal y como se busca en el rango. Bueno, volviendo al ejercicio, busco financiero, le indico el rango donde está, pero este me pide un segundo rango, un rango de suma. ¿Qué me quiere pedir que sume de financiero? Los sueldos. Y entonces le digo, de todos los sueldos, pues súmeme solo los de financiero. Trabajamos ahí, le ponemos el símbolo monetario y venimos. Ok, vamos promedio de los sueldos de administración. Administración, sumar, promedio, punto sí. Ponemos igual promedio, punto sí, doble clic, abrimos el fx, me tira la misma condición, véanlo acá. Ahora me dice, promedieme los sueldos de administración. ¿Quién es el criterio? Administración. Pero voy a ir a revisar primero en dónde está administración. Está en el área de departamento y observo que administración no está tildado. Y tengo que respetar esa condición de no tilde, porque administración tildado y administración sin tildar no viene a ser lo mismo, entonces ella no trabajaría igual. El criterio es administración, sin tilde. El rango número 1 es donde busco el filtro o el criterio. Le digo, búsquemelo aquí. Y me dice que quiere que promedie de administración en ese rango. Aquí me lo está diciendo, los sueldos. Promedieme los sueldos solo de administración. Ahí tenemos la condición. Vamos a ponerle igual el simbolito. Y nos venimos con la última que dice, súmeme los sueldos de los empleados de Limón. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacerlo ahora de esta otra manera. Vamos a decirle sumar.si. ¿Quién es el criterio? Limón. ¿Dónde encuentro a Limón? En la sucursal. ¿Dónde encuentro el rango de suma? ¿Qué quiere sumar? Los sueldos. Nos venimos y que nos sumen los sueldos de Limón que se encuentran en el rango de la columna F. Y ahí tenemos las condicionales de sumar sí, promedio sí y contar sí. Espero que les sirva bastante en la práctica.